Rodrigo, ¿me avisas cuando estén todos los chicos, por favor? Rodrigo. Bien, pues parece que salió Rodrigo. Bien, espero que estén todos entonces. Vamos a revisar la sala de espera. A ver, un segundito. Ahí seguimos admitiendo. Bien, vamos a comenzar para no demorar más la clase. Buenas noches, un gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos, son muy bienvenidos a esta materia que se llama Finanzas Públicas y Derecho Tributario, que es una materia, una asignatura de tercer año de la carrera de contador público, y previo a dar las instrucciones generales del funcionamiento de la cátedra, vamos a adentrarnos en el contenido. Para eso, yo voy a compartir mi pantalla, voy a eliminar mi video para tener mejor conexión. Vamos a hacer así. Si por ahí ustedes ven que alguien está en la sala de esperas y yo no me doy cuenta, no me molesta que abran el micrófono y me lo digan. Vamos a compartir la pantalla. A ver un momentito porque mi computadora es pequeñita y se me desaparecen los iconos. Los tengo que andar buscando. Bien. Vamos a poner en modo compartir, pero muchas veces se tranca, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo que salir y volverlo a hacer. Esta materia, como les dije, se llama Finanzas Públicas y Derecho Tributario para la carrera de Contador Público, y se llama Derecho 3, módulo 2, para la carrera de la licenciatura en Administración. El dictado para los contadores públicos es mucho más intenso porque abarca todo un cuatrimestre, en cambio para los licenciados en Administración es solamente un módulo. Entonces sus contenidos son un poco más reducidos, menos exigentes, y para los licenciados hacemos hincapié en los temas que son más de la incumbencia del licenciado. En cambio, hay mayor amplitud y mayor profundidad en el dictado para los contadores públicos. Dicho esto, vamos a ir avanzando para hacer la presentación de la materia. Algunos de estos puntos luego les insistimos bastante, sobre todo en los que por algún motivo no cumplen, como por ejemplo la identificación del alumno. Pero ya vamos a llegar allí. Primeramente, presentamos quiénes son los profesores, quién les habla, que tengo el cargo de profesora adjunta en estas dos materias, tanto la
de contador público como la de licenciado, y lo mismo en Tartagal. Mi cargo es de profesora adjunta, cargo al que accedí por concurso, y mi nombre es Hermosinda Egues. Me pueden llamar Chinda, no me molesta que me tuteen, en tanto y en cuanto siempre mantengamos el trato dentro del debido respeto. Los profesores jefes de trabajos prácticos que me acompañan en el dictado son nombrados en Salta, todos por concurso, el contador Oscar Ale y la contadora Valeria Simesen de Bielke. Y en Tartagal, el doctor Franco Hernández Bern. Pero todos ellos dictan en esta virtualidad, tanto para los alumnos de Salta como para los alumnos de Tartagal, que son todos los que están presentes en esta clase, y como dije, a todos les damos la bienvenida, y siempre deseamos que sea con éxito el cursado, y sobre todo que aprovechen lo que nosotros pensamos que tenemos para transmitirles, que aprendan los aspectos sustanciales de esta temática. Yendo a la planificación de la materia, la misma se encuentra en la plataforma Moodle, que es uno de los lazos que tenemos con ustedes. Hay básicamente dos lazos virtuales. Por un lado está el CIU Guaraní, donde ustedes saben todas las actividades que pueden realizar, como inscribirse para los exámenes, mirar las notas, y todo lo que hace a los aspectos más formales y estructurales de la carrera. Y luego tenemos la plataforma Moodle, que se utiliza como una herramienta, como un soporte en la enseñanza-aprendizaje, que es el proceso que tenemos que llevar a cabo en todos estos contactos. En esa plataforma Moodle van a encontrar la planificación de la materia, todos los aspectos sustanciales están allí. También está la bibliografía, la forma en que se regulariza la materia, sobre lo que vamos a volver un poquito más adelante. En fin, toda la información sustancial que necesitamos que ustedes conozcan, o está en el CIU Guaraní, la información que consigna allí la facultad o la universidad, y la plataforma Moodle en concretamente la materia, donde nosotros somos los que incorporamos allí toda la información que consideramos ustedes deben conocer. Bien. Espérenme un segundito que... Vale, estoy dando clases. Disculpen. Como seguimos en casa, yo por lo menos sigo en casa. Entonces siempre hay alguien que habla más alto de la cuenta. Disculpen. Decía entonces que allí van a encontrar todos los aspectos sustanciales, en particular lo que refiere al dictado de la materia. Seguimos en la virtualidad. Hoy se han publicado 3 resoluciones que no he tenido tiempo de leer en profundidad, pero refieren a aspectos que son muy importantes para la virtualidad, de modo que los invito a que las lean. Como digo, yo las he visto muy, muy rápidamente, así que seguramente en las próximas clases las comentaremos, pero tiene que ver con los protocolos que tenemos que respetar, los aspectos que se han flexibilizado debido a las dificultades de conexión que tenemos, y en fin, aspectos que creo que los deben conocer, y por lo tanto los invito, insisto, a que las lean. Decía entonces que el dictado va a seguir siendo virtual hasta que la situación sanitaria cambie, y en ese sentido las clases se dictan de 20 a 22 los días lunes, miércoles y jueves. Y nosotros hemos respetado los horarios que se nos han indicado para este año y para este cuatrimestre. O sea, ustedes están cursando tercer año, primer cuatrimestre de la carrera de contador público. Digo esto porque vi rápidamente un mensaje en el chat que decían que les choca con otra materia, pero según los horarios que a nosotros nos han informado, incluso nos han informado que teníamos que respetar los mismos horarios en que nos conectamos en las clases en el cuatrimestre
anterior, o sea, cuando comenzó la pandemia. Y siempre tuvimos estos horarios de lunes, miércoles y jueves de 20 a 22. Así que no sé por qué chocaría con otra materia, excepto que fuera de otro año. Pero insisto, en la distribución horaria que a nosotros nos han pasado, estos horarios están asignados a esta materia. Tanto las clases como los exámenes, sean parciales o finales, se graban. En el caso de las clases, se graban y se suben no inmediatamente, porque necesitamos que del sector técnico de la facultad nos envíen el link correspondiente, y entonces cuando lo tenemos, que puede ser al día siguiente o a los 2 días, se sube para que ustedes, si lo desean, la bajen a esa clase, pero la tienen que bajar porque el espacio es limitado y entonces las clases se van borrando. Los parciales y los exámenes se graban y eso sí queda archivado en la universidad, de acuerdo a la normativa establecida al respecto. En el caso de los exámenes finales, la norma, al menos de momento, indica, espérenme que voy a ver, parece que hay alguien para entrar o están escribiendo. Les decía, bueno, ya voy a leer el chat porque hay varias cosas. Les decía que por lo menos hasta ahora lo que conocemos es que los exámenes finales se graban y hasta que ustedes no se reciban, no se borran. O sea, quedan como soporte de lo que allí ha sucedido. Sobre estos temas vamos a volver seguramente varias veces, y lo mismo las dudas que ustedes tengan, son bienvenidas que pregunten y se las saquen de encima, las evacúen. Como dije, está el programa, está la bibliografía en la plataforma Moodle. Sobre la bibliografía voy a volver un poquito más adelante. La regularidad se obtiene con un solo parcial, con derecho a un solo recuperatorio, que les vamos a informar las fechas, probablemente en la próxima clase o dentro de 2 o 3 clases ya tengamos definido exactamente el calendario, que tenemos allí algunas dudas que tenemos que evacuar, y entonces les vamos a indicar la fecha de parcial, de recuperatorio, y hasta qué tema están incluidos en esos exámenes parciales y recuperatorios respectivamente. La modalidad del parcial la voy a indicar en el renglón siguiente. Para continuar con este punto de la regularidad, el que apruebe el parcial queda regular. El que no apruebe el parcial o no asistió, por lo que sea que no asistió, no importa, no tienen que dar un justificativo, por lo que sea, que no hubieran asistido al parcial, van directamente al recuperatorio. Entonces, al recuperatorio tienen derecho tanto los alumnos que no aprobaron el parcial, como aquellos que no hubieran asistido, que no lo hubieran realizado. Si aprueban el recuperatorio, quedan regulares para rendir el examen final. Y en el examen final, ustedes saben, se divide en regulares y libres. Y el examen del libre es un poquito más exigente, a veces en contenido, porque tienen más contenido, pero también tienen más tiempo para resolver, a veces en algún punto un poco más complicado que para el regular, pero no tiene una gran dificultad de diferencia entre uno y otro. De hecho, hay muchos alumnos que aprueban esos exámenes libres, pero sí tiene que tener un grado más de rigurosidad, porque el alumno regular ya ha pasado por el parcial y lo aprobó, o ha pasado por el recuperatorio y lo aprobó. Entonces hay que ponerle un grado de equidad a esa cuestión, pero no es un examen que no puedan realizar ninguno de ustedes. Yendo a los exámenes, primero los parciales, como dije, ya les vamos a indicar las fechas. El parcial se realiza en el mismo horario de clases, y de acuerdo a la modalidad que tenemos hasta este momento, virtual, el
parcial se realiza en conexión Zoom, o sea, el alumno tiene que estar conectado al Zoom de manera permanente todo el tiempo que dure el examen, y el examen se realiza por la plataforma Moodle, pero tienen que estar conectados de las dos maneras. Esto para resguardar la identidad del alumno y la integridad del examen. O sea, nos tenemos que asegurar que quien está rindiendo en la plataforma es nuestro alumno, el que está inscripto. Y los que van a rendir ese parcial son los alumnos que están inscritos en el SIU, porque también pueden participar de estas clases, y de hecho lo hacen, alumnos de años anteriores que están por rendir el examen final. Entonces participan de las clases que necesiten reforzar o que quieran escuchar. Pero esos alumnos no deben rendir el parcial, y si lo rinden nosotros no lo corregimos, no lo consideramos, porque los que rinden son los alumnos que están inscriptos, insisto, este año, inscripción que ustedes hacen en el SIU Guaraní, y la universidad nos suministra un listado. De hecho, ya tenemos el listado de este año, no sé si todavía van a seguir recibiendo inscripciones, porque a veces se prorroga, pero nosotros ya tenemos el listado de los alumnos inscriptos. Y además ustedes tienen que inscribirse en la plataforma. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y se siente un ruido. A mí particularmente no me molesta, pero puede molestar a los que están escuchando. Decía entonces que el examen parcial, vuelvo a insistir, es solo para los que están inscritos este año en el SIU, solo para ellos. Y la conexión tiene que ser de acuerdo al protocolo, que los invito a que lean ese protocolo, que es la resolución 200 para todos los exámenes, y nosotros en particular tenemos instrucciones de nuestra cátedra, porque cada cátedra puede dar instrucciones particularizadas, que también están en la plataforma. Así que los invitamos a que lean todos los requisitos que tenemos que cumplir, tanto para parciales como para finales. Y vuelvo a insistir, tienen que estar conectados al Zoom todo el tiempo, eso para saber que quien está del otro lado es nuestro alumno y que está inscripto. Y para eso tiene que tener cámara abierta para que lo podamos ver, entonces tienen que ir practicando de tener la posibilidad de tener cámara abierta, y micrófono abierto en término medio, porque también nos tenemos que asegurar que el alumno está rindiendo y está solito, que nadie lo está ayudando del otro lado. Ese es el sentido. Entonces, cuando apagan el micrófono o apagan la cámara, el profesor tiene el derecho de sacarlo del aula directamente. Entonces tienen que mantenerse todo el tiempo conectados, insisto, abierto el micrófono y abierta la cámara. Espero que esto se comprenda, pero vuelvo a repetir, es para saber que del otro lado está nuestro alumno y que está rindiendo solito, que nadie le está dictando, como se dice en la jerga. Y a la vez, cuando se habilita el parcial, que tiene un horario de habilitación, porque primero los identificamos, los hacemos pasar, bueno, revisamos que esté todo en orden, y una vez que están todos los alumnos para rendir dentro del aula y en conexión con el Zoom, se habilita en la plataforma, o sea que ustedes tienen que tener también la plataforma abierta, se habilita en un sector que es especial para los exámenes. Y esto lo reitero porque lo decimos, pero en el momento de rendir, muchos entran en el sector de la materia, pero es como si fuera otra materia distinta. Entonces entran mal y no lo encuentran al examen. Tienen que entrar en un sector que dice examen de derecho tributario, o exámenes de derecho tributario, o parcial de derecho tributario, pero tiene que dar la pauta, el título, de que es ahí donde ustedes van a rendir. Entonces se tienen que matricular también en la plataforma. Perdón, esto que estoy diciendo, perdón, me confundí. Lo que dije de que hay un sector especial para rendir es para los finales. Los parciales, para evitarles estos problemas de que no encuentran, los parciales están dentro de la plataforma, en este caso, finanzas públicas y derecho tributario. Dentro de eso, finanzas públicas y derecho tributario de la materia, ahí van a encontrar siempre el link para el parcial, que se habilita en el horario que tenemos estipulado, luego que están todos los alumnos dentro del aula.
como digo, tienen que matricularse, cosa que vamos a ver un poquito más, más abajo. Y tiene que haber una correlación entre el alumno que está matriculado en el SIU, el alumno que entró en el Zoom, que está vinculado al Zoom, y el alumno que rindió en la plataforma. Y todos esos controles lo son, no solamente de la identidad de ustedes, sino también del tiempo de conexión. Tiene que coincidir el tiempo de conexión, porque todo el tiempo que hacen el parcial tienen que estar visibles en el Zoom. Si luego el reporte indica de que el alumno se desconectó del Zoom y lo mismo terminó el parcial, ese parcial no es válido, tienen que estar conectados. Por eso es que tienen que tratar de practicar, vamos a transmitirles algunos problemas más comunes, pero uno obviamente que es el de la conexión. Entonces tienen que tratar de solucionar esos temas de conexión. El que los tenga se tiene que dirigir a la facultad y decir concretamente cuáles son sus problemas para conectarse o sus problemas para participar de estas clases. Ustedes que están hoy, evidentemente pueden hacerlo, pero si ustedes saben de compañeros que tienen dificultades, las que fueren, para acceder a las clases, que por favor se dirijan a la universidad y transmitan cuáles son sus problemas, porque la idea es tratar obviamente de llegar a todos los alumnos que están matriculados, de que no quede nadie al margen. Pero en el momento del examen, que es un momento crucial, lamentablemente tenemos que estar conectados permanentemente. De modo que siempre le insistimos, traten que ese día no se conecten otras personas en la casa, algunos estilan de ir a la casa de algún pariente que puede tener mejor conexión, o que no hay tantas personas conectadas, en fin, buscan caminos alternativos. Incluso nosotros a un alumno le habíamos ofrecido que fuera a nuestro estudio. Yo sigo trabajando en mi casa, voy muy circunstancialmente al estudio cuando no me queda más remedio, pero sigo con la oficina móvil en mi casa. Decía que un alumno que tenía dificultades, le dijimos, mira, podés ir a rendir, porque dijo que no había rendido el parcial porque no tenía conexión. Entonces le contestamos en ese mismo mail que nos escribió, que él podía ir, por ejemplo, a nuestro estudio, le facilitábamos una computadora con todo el protocolo y con toda la seguridad, por supuesto, y que rinda ahí. Pero bueno, no nos contestó, entonces no sabemos si ya después se desentendió, no lo vio al mail o no quiso ir o lo que fuere. Pero esto para transmitirles que tratamos de solucionar los problemas que ustedes tienen. Pero después el contenido lo tienen que aprobar. O sea, ya una vez que el examen está hecho y bueno, el contenido tiene que estar en un mínimo para aprobar. O sea que las dificultades tenemos que tratar de solucionarlas antes. No podemos después decir, mire, yo no aprobé, pero porque tuve mala conexión, no aprobé porque me pasó tal cosa. No, lamentablemente, todos tenemos problemas en algún momento y todos hemos sido estudiantes, no en la virtualidad, como en mi caso, pero siempre hubieron problemas. Entonces hay que tratar de superarlos antes, porque el contenido ustedes tienen que demostrar que lo conocen en un mínimo. Ya ahí no podemos hacer nada. O sea, lamentablemente, ahí tenemos que ser estrictos en cuanto a que un alumno que está aprobado es porque alcanzó su mínimo de conocimiento. Entonces, eso respecto de los parciales. Igualmente hay algunas otras cuestiones que las vamos a ir transmitiendo. Voy a volver porque tengo una pantalla especial con la identificación, que vale tanto para parciales como para finales, y yo les diría que la identificación ya la vayan practicando desde ahora. De hecho, en clase nosotros a veces practicamos que estén todos bien identificados, practicamos abrir la pantalla, practicamos abrir el micrófono. El micrófono tiene que estar en un volumen medio. El mío quería ver en cuánto está. En un volumen medio. El mío está en medio, está en 44. No estoy gritando y supongo que ustedes me están escuchando. Vamos a ver si me están escuchando. A ver dónde está el chat. Bueno, nadie dice. Ya volvemos sobre la identificación y ya voy a volver a leer el chat. Porque si lo ponen en un volumen muy alto, interfiere y hace ruido y realmente es molesto. Para nosotros que estamos tomando el examen no nos molesta, pero molesta al resto de los compañeros que están rindiendo. Y si lo ponen muy bajo,
no escuchan cuando nosotros los hablamos, porque muchas veces los hablamos porque entre otras cuestiones podemos revisar el lugar donde están, porque tienen que estar solitos rindiendo, no puede haber nadie, no necesitan tener ningún material, ningún elemento, solamente su DNI, lo único que pueden tener para rendir. En el caso de los finales, en general los finales son orales por Zoom. Hemos tomado en alguna oportunidad escritos, pero la modalidad principal es oral por Zoom, dividiendo las mesas en la cantidad que sea necesario. Y muy excepcionalmente el examen final es escrito. Y tiene las mismas características en el sentido de que tienen que estar bien identificados, estar conectados al Zoom permanentemente y estar conectados a la plataforma al momento de rendir. Y todo eso es una información que se nos suministra luego de que termine el examen, y entonces cruzamos, y esa data tiene que estar perfectamente sincronizada. Si el alumno no cumple con alguno de esos requisitos, lamentablemente no los podemos aprobar, porque no podemos garantizar que el que rindió sea el alumno y que rindió en el tiempo que ha sido asignado para el examen. Tenemos bastantes más cosas sobre los finales. Cuando es oral, normalmente se comienza con un tema que tiene por finalidad que el alumno se suelte, se tranquilice, habla por unos pocos minutos. No lo interrumpimos, pero sí lo evaluamos, o sea que si lo que dice es incorrecto, luego eso tiene incidencia en su nota. Cuando eligen un tema repetitivo, o sea, nos ha pasado en algunos exámenes donde todos eligieron el mismo tema, o sea, rindieron 3 alumnos y los 3 querían dar el mismo tema, entonces los cambiamos, porque nos tomamos la impresión de que todos prepararon un solo tema para empezar, y tienen que ser capaces de tener más de un tema para poder empezar a hablar, porque en realidad tienen que saber toda la materia, pero ese tema tiene la finalidad de que se tranquilicen. Entonces, bueno, en realidad tendrían que poder empezar a hablar de varios temas, por no decir de todos. Y luego pasamos a las preguntas, y luego de las preguntas, que pueden durar más o menos según cómo transite el examen, finaliza, y después ponemos las notas en el SIO. Y si es escrito, lo mismo, una vez que finaliza, se pone la nota en el SIO. Cuando se hace escrito por la plataforma, tanto parcial como final, el examen tiene una duración y tiene una mecánica que está indicada en la plataforma, y tiene una duración máxima. Si el alumno no terminó hasta que finalice el plazo, el examen se envía solito, o sea, se cierra y se manda solito. No hace falta que le pongan enviar, y se corrige hasta donde está hecho. Hay bastante más de cada uno de estos temas, y lo mismo les digo, si tienen dudas me las van escribiendo, yo ya voy a entrar a leer. Las consultas preferimos que las hagan en el foro, porque ahí queda para todos. El que pregunta recibe la respuesta y sirve para todos los compañeros, porque muchas veces la consulta es una duda generalizada. Entonces ayuda a todos. A mí particularmente no me molesta que me escriban al mail o que me escriban al WhatsApp, siempre y cuando lo amerite, o sea, si son cuestiones excepcionales. Y en el mail, si son consultas de contenido de la materia, como digo, prefiero que lo hagan en la plataforma. Entonces ahí la respuesta les queda para todos. Ahora, si son otras preguntas puntuales de determinadas cuestiones que hacen al alumno en forma personal, como digo, no me molesta que me escriban. Y normalmente trato de contestar bastante rápido, pero si así no fuera, y puede ser que me quedó el mensaje perdido, o que no lo recibí, o alguna falla de comunicación, y no me molesta que me insistan cuando pase un tiempo prudencial. Ya dijimos del horario y de los días de las clases. Se tienen que inscribir en la plataforma. La clave no la cambiamos, es DT2013, y no la cambiamos para que puedan seguir accediendo los alumnos de años anteriores que todavía no han rendido el final,
Y entonces, ahora se trancó, la voy a dejar de compartir porque ahí me falta una I. Los alumnos de años anteriores que están por rendir, acá tiene que ser inscripción. Esos alumnos suelen entrar para mirar el material, sobre todo en esta materia que suelen haber muchos cambios, entonces para evitar que tengan que estar inscribiéndose permanentemente, se mantiene la clave de inscripción. Y una cosita que olvidé decir, y ahora lo voy a agregar acá, es que también en la plataforma les ponemos prácticos, además de las ejemplificaciones que damos en clase de cada tema, les ponemos en la plataforma prácticos para que ustedes se vayan ejercitando. Es más una herramienta en beneficio de ustedes que de nosotros. Entonces sugerimos que los hagan y además practican cómo se trabaja en la plataforma, porque es una mecánica similar a la que después van a tener que desarrollar en el parcial. Les sirve justamente, como el nombre lo indica, de práctica. Y muchos alumnos no los hacen y después llegan al parcial y, como se dice en el lenguaje del barrio, no saben para dónde van a disparar. Como dije, la acá escribí mal, y al revés. Identificación. En esta materia nosotros les pedimos que se identifiquen como están en el SIU, que es libreta universitaria, apellidos y nombres. Y les pongo como ejemplo, 510-010, Siemens de Vielke, Valeria Cristina. O sea, todo el apellido o todos los apellidos y todos los nombres. Porque no van a creer, pero hay apellidos y nombres iguales. Entonces, si no ponen su segundo nombre o si no ponen el número de la libreta, nos ha pasado de que uno no puede distinguir un alumno del otro. Entonces es por el bien de ustedes. Aunque ustedes crean que nadie más se llama como ustedes, pues hemos encontrado nombres similares, aún con nombres y apellidos que a lo mejor no parecen tan usuales. Así que eso es en beneficio de ustedes, no de nosotros. Porque en verdad nosotros, si el alumno está mal identificado, directamente no consideramos ese examen porque no nos satisfacemos de que ese es nuestro alumno y exactamente quién es. Y si no les cabe, vamos a suponer que no cabe, lo ideal es que pongan todo. Algunos tienen 3 nombres, algunos tienen 2 y 3 apellidos, pongan absolutamente todo. Si no cabe, entonces, por ejemplo, ponen Siemens NDB, Valeria C, pero que se entienda de alguna manera que ustedes son esta persona con más el número de libreta universitaria. A lo mejor en otras materias les piden que se identifiquen de otra manera. En esta les pedimos que lo hagan así. Y les pedimos que empiecen a practicar, porque algunos llegan al examen y ahí recién dicen, a pesar de que esto que voy a decir lo dije muchas veces desde que comenzó la virtualidad, practiquen, hay tutoriales, practiquen de entrar bien identificados, porque a veces pasa que entran mal identificados, se cambia la identificación y a veces queda bien guardada y otras veces no. Nos ha pasado de que hay casos de que el chico entró mal y siguió mal, entonces traten ya de acostumbrarse a entrar bien identificados o buscar tutoriales que los ayuden. Por ejemplo, acá yo veo, la mayoría no tienen su libreta universitaria, y son pocos los que están con la libreta universitaria, el apellido y el nombre. La mayoría están de otra forma. Yo entiendo que pueden haber materias que le piden de otra manera, pero a nosotros nos parece que lo correcto es en la forma que están identificados en el SIU. Y el listado que nosotros nos envían es primero la libreta, apellidos y nombres. Aún así, tenemos que tener mucho cuidado en las actas. Esto se los cuento para que vean que a veces no es tan fácil como decir, pero es una tontera. No, hay que tener mucho cuidado, porque nos pasa que, supongamos que sea López Aldana, López Bautista, López Camila. Se supone que ese es el orden, ¿no? Pero a veces nos pasa que uno es con acento, por ejemplo, aunque López gramaticalmente no lleve acento,
pero si están así inscritos en su partida de nacimiento, ustedes tienen que consignar cómo está en la partida de nacimiento, y a lo mejor tiene acento, nos ha pasado con algunos apellidos que gramaticalmente no lleva acento, pero el alumno tiene su apellido con acento, y ese es su apellido. Entonces, el sistema a lo mejor lo tira al final, y no lo encontramos y hay que empezar a buscar. Entonces, nos tenemos que esforzar cuando los apellidos son así que se pueden prestar a confusión, de buscar dónde está el alumno, que a veces está en distinto orden. O a veces, porque tienen dos apellidos, también los ordena de distinta manera. Entonces, esto que les insisto tanto, y que deben estar diciendo, pero qué vieja jodida, repitiendo esto que parece una tontera. Bueno, parece una tontera, pero el día del parcial o el día del final, la cantidad de problemas que tenemos y la cantidad de chicos que dicen, pero yo no sabía que había que entrar así. Y digo, bueno, pero capaz que no venís a clase, capaz que no entra a la plataforma a leer. Además, les pedimos, mientras están en la sala de espera, también les decimos, recordamos que tienen que entrar identificados con libreta universitaria, apellidos y nombre, así como está el ejemplo. Y también les mandamos mensajes individuales al mail que tienen en el SIU, que es el que ustedes tienen que revisar, el que ustedes tienen consignado en el SIU guaraní. Y también les recomendamos que por las dudas, siempre que estén en una circunstancia de estas de examen, miren el spam, porque como el sistema lo manda de manera masiva, puede ser que envíe a su casilla, pero no en la bandeja de entrada, sino en spam. Pero bueno, yo supongo que todos ustedes son recontraduchos de estos temas. No obstante, se los repito porque son algunos de los problemas que hemos identificado así como muy reiteradamente. Y como les digo, al momento de la verdad tenemos que poder satisfacernos. Que quien está ahí del otro lado, por ejemplo, Guayar Silvia, libreta universitaria tal o cual, que en el caso de ella no la tiene puesta ahora, pero bueno, ahora estamos en clase. Y que es ella la que rindió. Avanzamos un poquito más. Voy a ver qué han puesto antes de pasar a la bibliografía. A ver qué pusieron en el chat. ¿Qué dice el chat? Espérenme. Siempre tratamos de dar un recreíto en el medio, a veces de 5 minutos, que se levanten. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy bien. Mi pantalla es táctil, pero para esto del chat no. Así que voy a tratar de maximizarlo. Un segundo. Cerramos acá. Bien. Bien. Todo buenas noches. Dice, los vistos, me pone, los vistos chocan con pública. Los horarios van a seguir así. Las clases pusieron. Y bueno, es lo que les dije, ¿no? Son los horarios que nosotros tenemos asignados, pero desde hace mucho tiempo, y con Tartagal también los habíamos asignado y no había otra materia en esos horarios, y tenemos un mail que nos envió la facultad diciendo ustedes tienen que respetar los horarios que están asignados y son los mismos que ustedes han dado en la virtualidad en el 2020. Así que no sé por qué los profesores tienen el mismo horario nuestro, y si esa materia es del mismo año nuestro, creería que sí. Van a grabar las clases porque a algunos les choca con otras materias. Bueno, ya les dije, ¿no? Lo de la grabación. ¿Alguien sabe la clave de matriculación para la plataforma? Sí, ahí estaba en la pantalla y vi que un poquito más abajo alguien la puso. DT con mayúscula 2013. Ahí alguien la puso. Guillermo la puso. Es esa. DT con mayúscula 2013. Bueno, alguien pregunta si van a mostrar los finales de tributario del llamado de la semana pasada, y aprovecho para decirle que los exámenes se muestran siempre. Es histórico de esta materia, hablen con el que hablen, alumno nuestro, desde que yo era alumna y antes también, que siempre se mostraron los parciales y los finales, solamente que ahora en la virtualidad tenemos que buscar una manera que permita alcanzar el objetivo y a su vez cumplir con los protocolos. Y hay un mensaje en la plataforma
en el sector de mensaje, porque me escribe un alumno y me dice, no está el mensaje, pero bueno, lo tienen que buscar. Tienen un sector donde dice novedades, o donde dice mensajes, o donde dice foro, tienen que buscar. Pero si la mayoría lo encontró, bueno, entonces le dije a este alumno, búscalo, que debe estar el mensaje donde dice cómo se van a conectar con los profesores para que les digan acerca de sus finales. Así que para Franco Jesús Sánchez, la respuesta es sí, entrar en la plataforma y ahí está el mensaje que dejamos para esta cuestión. Y lo mismo para los parciales, también. Siempre se pone una fecha, un horario y combinamos una forma de hacerlo. Claro, y ve, María Guadalupe me dice, claro, profe, Conta Pública dio en otro horario, por eso choca. Claro. Sí, voy a tratar de hablar a la facultad, pero me parece que nosotros estamos bien con ese horario. Y Guadalupe, el horario que choca es el de Salta. Si podés abrir el micrófono y decirme. Sí, profesora, Conta Pública también lo pusieron a las 8 de la noche. El de Salta. Pero ahora aclararon que, sí, y aclararon que van a abrir otra comisión a la mañana con sede Tartagal para que puedan tener dos alternativas de entrada. Así que se solucionó, creo. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, de la identificación que preguntan, sí, ya les dije cómo. Bien, perfecto, se escucha. Bien. Diego dice, mi nombre de Gmail está sin mi segundo nombre. ¿Vos te referís a cómo entras acá en la conexión? Porque hay cosas técnicas que yo no conozco, les aclaro, ¿no? Vos tenés que entrar acá donde yo los veo. A ver si me hablas, Diego, te digo cómo aparece. Diego Amado. Sí, aparece Diego Amado. Bueno, así como estás, no estarías bien identificado. Tendrías que poner libreta universitaria, Amado, si tenés otro apellido, tu otro apellido, Diego, y si tenés tu segundo nombre, tu segundo nombre. Y hay algunos tutoriales para que sepan cómo renombrarse. Y siempre es conveniente que ya entren a la sala de espera ya bien nombrados. Porque como les digo, ha pasado caso que el chico sostiene de que sí se puso bien, pero cuando nos pasan a nosotros el detalle del SIU, y no están bien, siguen saliendo mal. Algunos nos salían con, por ejemplo, las siglas de los celulares, Galaxy X, no sé cuánto, y bueno, y el alumno sostiene que había entrado bien. Se imaginen que son muchísimos ustedes. El otro día rindieron 300 alumnos, o sea, eso es mucho. Por más que prestamos mucha atención, nos llevó un montón de tiempo identificarlos y demás, es por el bien de ustedes. Y después otros salían con los nombres de la madre o del padre, o con apodos, y bueno, y una vez que ellos dicen, o sea, el alumno dice, el que a la postre termina perjudicado, pero yo estaba bien, yo me veía bien, pero lo que vale es el listado que nos tira el SIU, y ahí si aparecen mal, no tenemos cómo cruzar. Entonces es por el bien de ustedes que les decimos. Ahora, si estoy compartiendo pantalla, en este momento no. A ver si tengo... No, en este momento no. La saqué un momentito. ¿Cómo era la clave de matriculación? Ya la voy a volver a poner. Es DT con mayúscula, D de derecho, T de tributario con mayúscula, 2013. 2013. 2013. Ahí está, ahí la han vuelto a poner, ¿ves? Alguien dice, Gabriela, ve, Gabriela está bien, 505-956, Cayo Gabriela, si esos son tus apellidos y nombres, estaría bien. Si tenés más de un apellido y más de un nombre, a mí me parece un puntito suspensivo, no lo alcanzo a ver bien acá, pero tiene que estar todo. Se inscribe en el SIU y después en el guaraní, no, el SIU es el guaraní, el SIU guaraní es donde ustedes se inscriben para cursar la materia, donde se inscriben para rendir los finales. En la plataforma tienen que estar inscriptos sí o sí, porque si no, no van a poder rendir los parciales, y tienen que estar inscriptos para poder acceder al material, a los prácticos.
y toda la información que allí les ponemos. Incluso el link de las clases, el link que ahora lo hemos distribuido por todos los lugares posibles, pero a partir de la próxima clase, el link se pone en la plataforma. Y por seguridad se lo ponen no con tanto tiempo antes, lo ponemos un poco antes, pero no mucho antes, porque eso es lo que recomiendan las normas de seguridad. ¿Toman asistencia? Es una buena pregunta. Sí, tomamos asistencia porque nos piden de la facultad que nosotros pasemos los listados. Por eso también es que tienen que estar bien identificados, porque a veces cuando hacíamos el control de la asistencia, como digo, nos aparecían Galaxy XX, Mi mamá me ama, Viva Boca y cosas así. No, no vayan a creer, pero sí. Asistencia obligatoria. En realidad nos están pidiendo que sí, que tomemos la asistencia y que la asistencia sea obligatoria. Entonces, como nos piden ese requisito, les pedimos que los que tienen dificultades, que por favor nos manden un mail y nos digan, bueno, no sé, a mí me choca con tal cosa, con el trabajo, o no sé, estoy cursando una materia de segundo año, no sé, el argumento que tengan, para poder permitirles que rindan después los parciales. Pero tengo que tener un justificativo para decir por qué el alumno está anotado y no asiste. Porque además la universidad dispone de toda una tecnología, una infraestructura, recursos para que ustedes asistan a las clases. Entonces, esa información sí o sí la tengo que tener. Mayra Guadalupe Zapata, no se escucha bien, dice, ¿solo hay un parcial? Sí, es solo un parcial y un recuperatorio. ¿Qué más? No hay promoción en esta materia, porque las materias que se pueden promocionar son las que tienen dividida la teoría de la práctica. ¿A qué mail enviamos los justificativos? En la plataforma están todos los mails de los profesores. Y a cualquiera de los profesores le mandan o le mandan a todos, no hay problema. Solo les pido que si es de Tartagal, mejor se lo mandan al doctor Franco Hernández Berni, y si es de Salta lo pueden mandar a Valeria o a Oscar. Y creo que estamos contestando, sí, creo que estamos contestando todas las dudas. Como les digo, surgen después más cuestiones y les vamos diciendo a medida que vamos avanzando, para no aburrirlos. Vamos a tomar un poquito de agua. Vamos a compartir pantalla de vuelta. Esta de la identificación no me acuerdo si la compartí o no. Ah, sí, la tenía compartiendo, después creo que la saqué para corregir que tenía un error. Esa es la forma correcta de identificación sobre lo que hablé. Bien, como dije, hay más cosas que a medida que vamos avanzando les vamos diciendo. En cuanto a la bibliografía, está indicada en el programa de la materia, al final está la bibliografía, está en la plataforma. Siempre tenemos guías de clases que pueden ser un PowerPoint, que es eso, una guía. Pueden haber algunas guías en Word, pueden haber algún cálculo en Excel. Con esto les quiero significar que la herramienta que utilizamos para las guías puede ser de cualquier soporte, pero no deja de ser eso, una guía, que ustedes tienen que completar leyendo tanto los textos que vienen a continuación como los libros que vamos a recomendar. En cuanto a la normativa, es importante que tengan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal la utilizamos en algunos artículos, pero siempre es bueno que ya
sepan cómo buscar estas normas, que ustedes saben que hay webs oficiales donde pueden encontrar la Constitución Nacional, Provincial, la carta de cada una de las municipalidades, un buscador que es muy, digamos, útil, es el InfoLec, que es un buscador oficial donde están todas las normas. Y a continuación, la norma más importante que utilizamos en esta materia, que es la Ley de Procedimientos Tributarios, la Ley 11683 y su decreto reglamentario. Esta norma sí la tienen que tener sí o sí, sí o sí, sí o sí. Para nosotros es imprescindible. Y la pueden tener porque la compran en la librería, la pueden tener porque se la pidieron a un compañero del año pasado, la pueden tener porque le sacaron fotocopia, la pueden tener porque la bajan de la plataforma, nosotros se la ponemos disponible en la plataforma, está allí, la pueden imprimir, la pueden tener en el celular, la pueden tener en una computadora, lo que sí la tienen que tener, porque la forma de aprender es con el texto en la mano. También utilizamos en algunos artículos la 19.549, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, que ustedes la utilizaron cuando cursaron Derecho Administrativo. Así que esa seguramente la tienen. Otro decreto importante que lo tienen que tener, igual que sugerimos con la Ley 11.683, es el Decreto 618 del 97, que es por el cual se ha creado la AFIP. Importante que lo tengan. El reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación en su parte pertinente, en general esto se lo damos en clase, así que no hace falta, pero a veces algunas publicaciones que traen la ley 11.683, traen, por ejemplo, también traen la 19.549 y traen algunas otras normas, incluso algunas traen hasta jurisprudencia importante y traen algunos cuadros resúmenes. Sí es importante la Ley Penal Tributaria y Previsional, que ahora es el número 27430. Esta también imprescindible que la tengan, es una ley muy importante. Como dije, a veces viene junta con la publicación de la 11.683. Y si no, la tienen también en la plataforma, la pueden bajar de ahí. Las normas de la Seguridad Social le suministramos en su momento, también en la parte pertinente. Y cualquier otra norma que mencionemos, a veces hacemos referencia a la 19.550, normalmente se las mencionamos y les decimos cuáles son los artículos. Esto como fundamental en cuanto a la normativa. En cuanto a la bibliografía, textos, libros, en la plataforma tienen dos que están digitalizados, el de Catalina García Vizcaíno y el de Villegas. Esos dos están digitalizados. Son dos libros importantes que nos parece que casi como que es suficiente, salvo por algunos que vamos a mencionar acá. También está el de Humberto Bertaza, que refiere a la 11.683, esa está con toda la reforma, incluso ahora está en la versión nueva. A ver si me disculpan un segundito porque lo tengo acá a mano el libro y quiero ver si el título se mantiene igual porque me lo han traído hace poquito. Espérenme un segundo. Este ya está en versión 2021. Ahora se los voy a mostrar. Voy a cambiar acá, se llama 2021. Un segundo, voy a hacer esto y esto, porque se los quiero mostrar al libro. No se asusten, pero es así. Me lo han traído hace unos poquitos días y no lo vi, está virgen.
pero viendo los autores, que son diversos autores, dirigidos por Humberto Bertazza, pero muchos autores, todos son de muy alto vuelo. Así que me imagino que sí es un libro útil. Yo tengo la versión anterior y en función de eso puedo decir que vale la pena de tenerlo. Por supuesto que son libros que cuestan unos pesitos, nosotros estamos pidiendo que la universidad lo compre también. Compartir, compartir. Bien. Es como uno de los más actualizados. El de Catalina también está actualizado. El de Villegas no. Los que son siempre importantes son los de Celdeiro, porque tienen la ventaja de que son muy didácticos. No sirven para estudiar solamente de este libro de Celdeiro, no, porque es muy esquemático. Siempre necesitan leer más y para leer siempre es mejor Catalina García Vizcaíno o Villegas, uno de los dos. Y después hay un libro que escribimos con Armando que refiere a la responsabilidad tributaria, previsional y penal tributaria. Dice de los administradores de empresas, pero sirve también para los contadores. Tiene toda la parte de sujeto al inicio, que eso no ha cambiado, salvo alguna pequeña reforma. Y es un libro que está dedicado exclusivamente a los alumnos, está en las bibliotecas, y nos parece que la parte de sujeto la pueden estudiar perfectamente de este libro nuestro, porque justamente hicimos hincapié en lo que a nosotros nos parece que ustedes deben saber. Y respecto de la responsabilidad, la jurisprudencia más importante, los temas más importantes, así que ese también lo sugerimos. Esto como introductorio. No es que no haya más temas, sino que vamos a ir completando, como les dije. Ahora vamos a hacer un pequeñito recreito muy chiquitito. Voy a cerrar el micrófono donde está. En unos minutitos volvemos. Voy a buscar un poquito de agua.
Bien, volvemos. Volvemos. Diego, me preguntabas si ahora se ve bien. No. Sigue diciendo Diego Amado. Por eso es que tienen que verlo con tiempo a todo este tema. Vamos a ver qué más dice en el chat. No, no tenemos... sí, a ver, trata de salir y volver a entrar. Está bien, eso que decís. No, no tenemos grupo de WhatsApp en Salta. Si lo tienen ustedes, digamos, los alumnos, pero no con los profesores, porque se nos hace inmanejable. Son muchos y tenemos muchas materias, no solamente esta. Entonces manejamos todo por la plataforma, porque además ahí queda todo el historial. Sí tenemos grupo de WhatsApp con los chicos del interior, pero por la circunstancia de que ellos tienen dificultades extras. Entonces a veces necesitamos con urgencia comunicarnos con ellos y lo hacemos por el grupo de WhatsApp. Pero las cuestiones importantes son todas por la plataforma. Y los de Salta, como dije, si tienen alguna urgencia, ahí les he dejado los datos al principio. Y ahí contestó Franco Martínez, sí, hay 2 grupos de WhatsApp de los estudiantes. Bueno, vamos a continuar. A ver si después entra Diego, que avise cuando entra, así nos fijamos si se lo ve. Voy a sacar esta pantallita que estorba. Bueno, me imagino que ahí están viendo, lo saqué del modo presentación porque por algún motivo se traba, y comenzamos siempre el dictado de esta materia con esta frase que nos parece muy simbólica, y no solamente simbólica, sino muy actual, a pesar de que fue dicha hace muchísimos años. Dice este pastor evangélico, Adrian Rogers: no se puede establecer la libertad del pobre sobre la base de dejar sin libertad al rico. Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. El gobierno no puede entregar nada a alguien si antes no se lo ha quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, eso, mi querido amigo, es el fin de cualquier nación. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Y agregamos, menos aún, no trabajando, y menos aún fomentando que la gente no trabaje, al margen de las dificultades de la pandemia, que esa es una cuestión que nos pasó por encima al mundo entero. Pero aún así tenemos que tratar de trabajar y trabajar dignamente. Como dije, el programa lo tienen en la plataforma. La primera unidad refiere a finanzas públicas, y sobre eso nos vamos a detener. ¿Cuál es el contexto de las finanzas públicas y cómo es que nace el Estado y cómo es que el Estado se tiene que hacer cargo de estas necesidades? Por eso es que recordamos algo que seguramente vieron en otras materias, y que el hombre desde el inicio de todos los tiempos ha tenido necesidades. Primero, necesidades muy, muy primarias para sobrevivir, y a medida que hemos avanzado, sea en el progreso o a veces retrocedemos también, como por ejemplo en los aspectos ecológicos no hemos cuidado como hubiera sido deseable el planeta, entonces allí, por ejemplo, hemos retrocedido, así como hemos avanzado en muchos aspectos como el tecnológico. Lo cierto es que con esto les quiero significar que desde esas necesidades muy primarias a hoy, estas, o sea, las necesidades han ido cambiando. Y en esos cambios, las necesidades tienden a infinito y los recursos
no son infinitos, sino que por el contrario son limitados. Este es un concepto de economía que seguramente lo conocen. Las necesidades crecen y tienden a infinito, y los recursos para satisfacer esas necesidades son limitados. A la vez, esas necesidades no solamente cambian cuantitativamente, o sea, aparecen necesidades nuevas y desaparecen otras, sino también desde el punto de vista cualitativo. Y todo esto ha dado origen al Estado. Cuando el hombre vio que no podía satisfacer todas sus necesidades él mismo, ni tampoco lo podía satisfacer su grupo de pertenencia, entonces allí nace el Estado. Algunas necesidades, como vamos a ver en una pantallita resumida, pueden ser satisfechas por cada uno de nosotros en forma individual. Otras se satisfacen con nuestro grupo de pertenencia. Por ejemplo, esos 2 grupos de WhatsApp que ustedes tienen son sus grupos de pertenencia. Y algunas necesidades seguramente las van a satisfacer a través de esos grupos de WhatsApp que tienen. Pero hay otras necesidades que no podemos ni en forma individual ni en forma grupal dentro de la pertenencia en la que estamos, sino que necesitamos de alguien más. Y ese alguien más es el Estado, que es una persona jurídica de derecho público, que está formada por una comunidad, por sus habitantes, que somos todos nosotros, en un territorio determinado, que está organizada con arreglos a la Constitución para cumplir con sus fines específicos. ¿Y cuáles son los fines específicos? Satisfacer las necesidades públicas. Y ese Estado, que es una persona jurídica de derecho público, o sea que es algo abstracto, está representada, o estamos todos nosotros representados, en quienes elegimos para que nos gobiernen. Entonces las personas humanas que llevan adelante ese Estado son las personas que nosotros elegimos por el voto para que nos gobiernen. Y a su vez, quienes son elegidos eligen sus propios equipos de trabajo. Pero el fin último del Estado por el cual nace es la de satisfacer las necesidades públicas. Esa es la finalidad y no otra. Esa y solo esa. Entonces debe cumplir, decimos, funciones que son ineludibles, y nos preguntamos, si no son cumplidas, ¿desaparece el Estado? Porque como esas necesidades ineludibles son las que justifican su razón de ser, y bueno, parecería que desde un punto de vista conceptual, si el Estado representado en el gobierno no cumple con las necesidades públicas, y parecería que no tiene razón de ser el Estado, pero en verdad en los hechos no es así, sino que tenemos que esperar a una próxima elección. Si quienes nos gobiernan no nos satisfacen, entonces en una próxima elección podremos expresar en el voto en nuestra disconformidad o conformidad con quienes nos gobiernan, o por el contrario, seguir un camino distinto. Pero la forma de expresarnos es a través del voto y no otra. Aun cuando en la Constitución, obviamente, que hay distintos derechos que están garantidos, que ustedes seguramente los estudiaron en derecho constitucional, como el derecho a expresarse, es uno, el derecho de peticionar, son todos derechos consagrados en la Constitución, pero la expresión máxima es la del voto. En cuanto a los tipos de Estado, ustedes seguramente lo sabrán porque lo deben haber estudiado, simplemente acá lo repasamos. Los 2 extremos son el Estado absolutamente protector, que estaría representado por países muy cerrados y muy intervencionistas, muy directores de la vida de los ciudadanos. Entonces podemos tener allí como ejemplo Venezuela, Rusia, Corea del Norte y algunos otros países que están dentro de esa tónica, Cuba, unos más, otros menos, pero son estados protectores. Y en el otro extremo, los países que son de corte liberal, la expresión máxima es la de Estados Unidos, donde decimos allí, para ejemplificar, el Estado está ausente, pero no está ausente totalmente, porque la verdad que los extremos así, en esa expresión tan cruda, no lo son tanto, o por lo menos el Estado ausente es una forma de decirlo, pero por citar un caso, Estados Unidos, que si bien es cierto, hizo
caso omiso a la pandemia en los inicios, pero luego tuvo que hacerse cargo como Estado de la salud de sus ciudadanos. Entonces no son tan liberales en un extremo tal que dejen sus ciudadanos librados a su suerte, sino que significa que las funciones ineludibles las cumple el Estado. Por ejemplo, la de justicia. No se puede hacer justicia por mano propia. La justicia tiene que estar en manos del Estado. Pero, por ejemplo, la salud, que puede ser pública o puede ser privada, en un Estado protector la salud es pública. En un Estado liberal la salud es privada. Pero en una situación extrema de emergencia, y el Estado de alguna manera se tiene que hacer presente, como el caso que estamos citando de la pandemia. Y también hay distintas formas de organización de estos estados. Por ejemplo, el nuestro es una república y somos federales, de manera tal que coexiste el nivel nacional, las provincias y los municipios. Tanto la nación como las provincias, obviamente que son autónomas. Las provincias son todas autónomas. Y respecto de los municipios, vamos a conversar qué tipo de autonomía tienen. Tenemos una clase muy especial para ese tema, porque ha llevado una larga discusión de un siglo determinar cuál es la naturaleza jurídica de los municipios. Pero en el caso nuestro, esta república con una organización federal tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas, que obviamente tenemos que coordinar. De hecho, en las finanzas públicas se llama coordinación de las finanzas públicas, y esto implica que tenemos que razonablemente manejarnos la nación con las provincias entre sí, las provincias y sus municipios, los municipios entre sí. También hay un tema que vamos a ver un poquito más adelante, referido más concretamente a esta cuestión. Les decía que si las necesidades humanas las clasificamos o las graficamos de alguna manera, tenemos las que son individuales o que también se denominan privadas, y las colectivas. Tanto las individuales o privadas como las colectivas pueden ser materiales o inmateriales. Si vamos a las privadas, las materiales están dadas, por ejemplo, por el alimento, el vestido, y las inmateriales pueden ser, por ejemplo, asistir al culto. A su vez, algunas de estas necesidades no requieren que nosotros voluntariamente la no me sale la conjugación del verbo. Quería decir que, por ejemplo, respirar no necesita de un esfuerzo extra más que nuestro organismo funcione bien. O sea, para satisfacerlas no necesitamos nada más que nuestro organismo funcione bien. Si nuestro organismo funciona bien, nosotros respiramos sin estar pensando que respiramos. Lo mismo que los ojos pestañean sin necesidad de que nosotros estemos pensando, tengo que pestañear tantas veces por segundo, no, ni lo pensamos. O sea, actúa la función sola, y esa es una necesidad para que el ojo se mantenga lubricado. Entonces, ese tipo de necesidades no requieren de nuestra voluntad, sino solamente que nuestro organismo funcione bien. En cambio, hay otras que sí requieren de un esfuerzo volutivo. Tenemos que nosotros conducir nuestras acciones para poder satisfacer esas necesidades, como por ejemplo las que están mencionadas en la pantalla: alimentarnos, vestirnos, ir al culto. Tenemos que conducir nuestras acciones para poder satisfacerlas. Pero las podemos satisfacer individualmente. No necesitamos de otra persona, salvo alguna cuestión extrema de asistencia especial. Pero son necesidades individuales. Dentro de las colectivas, que también pueden ser materiales o inmateriales, la clasificación indica que algunas pueden ser satisfechas por el grupo de pertenencia, y otras necesariamente y de forma ineludible deben ser satisfechas por el Estado. Estas últimas son las que se denominan necesidades públicas.
Entonces, cuando nosotros les preguntamos cuáles son las necesidades públicas, son aquellas que deben ser satisfechas por el Estado. Son aquellas que sí y solo sí las satisface el Estado. Ya como para ir practicando los que llaman los tips, de qué cuestiones consideramos nosotros importantes, que este es otro tema que introduzco en este momento. A medida que nosotros vamos dictando la materia, les vamos subrayando los temas que nosotros consideramos importantes y que ustedes sí o sí los tienen que conocer, porque lo que nos interesa es transmitirles lo que nosotros pensamos que es importante, que ustedes aprendan ese conocimiento, que lo comprendan y que después lo puedan transmitir en la evaluación. ¿Para qué? Para que, formados como contadores públicos, el día de mañana ejerzan de la mejor manera posible la profesión que ustedes han elegido. Esa es la idea. Entonces siempre le estamos diciendo cuáles son estos temas importantes, se los subrayamos, les decimos, miren, esto le tomamos en los exámenes, esto le tomamos en los parciales, y esta es una de las preguntas que pueden estar en los parciales o en los finales, expresadas de distintas maneras. Una forma es como les dije. ¿Por qué? Porque la necesidad pública es tal porque el Estado la tomó a su cargo. Y vamos a ver a continuación, del lado derecho del cuadro, que algunas son ineludibles de cumplimiento por parte del Estado. En cambio, otras no, es una elección de acuerdo a la concepción del Estado que tenga esa nación, esa república. Entonces, la diferencia en las colectivas entre una necesidad pública y una que no lo es, está dada porque las necesidades públicas sí y solo sí deben ser satisfechas por el Estado. Entonces, por ejemplo, la educación privada es una necesidad colectiva que se satisface por un grupo de pertenencia. O sea, hay alguien, que puede ser una persona humana o una persona jurídica, que dice, voy a llevar adelante un colegio primario y lo voy a hacer de tal y cual manera. Por supuesto que como es una de las necesidades sensibles, el Estado tiene bajo su órbita el control, la habilitación, etc. Pero es un emprendimiento privado. ¿Y quiénes asisten a este emprendimiento privado? Los que creen que ese colegio satisface las necesidades de educación para su hijo. O, en el caso de ustedes, que individualmente decidan, en vez de asistir a una universidad pública, asistir a una universidad privada. O a lo mejor están cursando acá una carrera pública y a lo mejor están yendo a un instituto privado a aprender inglés, por ejemplo. Esa sería educación privada. Pero también puede ser educación pública. De hecho, el Estado tiene obligación de formar... Ahí escuchamos un micrófono. Si pueden cerrar los micrófonos. Chiliguay creo que tiene el micrófono abierto. Romina. A mí, como digo, no me molesta, pero a los que escuchan sí. Entonces decía que ustedes mismos pueden estar recibiendo educación privada, por ejemplo, en un instituto de inglés, por ejemplo, en un instituto de música, y a la vez en este momento están recibiendo educación pública. Entonces, una necesidad que puede ser satisfecha por el grupo de pertenencia y que el Estado tiene que garantizar hasta determinado nivel. En su momento garantizaba solamente la educación primaria, después se agregó la educación secundaria y ahora también se agregó lo que se llama el preescolar. Todo eso tiene obligación el Estado de poner a disposición de sus ciudadanos. Ahora, lo que es una formación superior, universitaria o la posterior incluso a la carrera de grado, esa puede ser satisfecha por el Estado, no está obligado a hacerlo, o por los privados. Dentro de las necesidades públicas, como dije, hay dos grupos. El que necesariamente toma a su cargo el Estado, que es la primera parte de la pantalla, está la defensa estatal, orden interno, administración de justicia, son funciones, roles, necesidades
que sí o sí las tiene que satisfacer el Estado, no puede estar en manos de los particulares. En cambio, otras que se denominan secundarias pueden ser satisfechas por el Estado o pueden ser satisfechas por los particulares. ¿De qué depende? De la concepción que tengamos de Estado. Entonces, vuelvo a insistir con la educación. El Estado argentino garantiza la educación que denominamos preescolar, la primaria y la secundaria. Eso es lo que tenemos garantizado por el Estado. Pero también tenemos escuelas primarias privadas, escuelas secundarias primarias, y tenemos también salas de preescolar privadas. ¿Por qué? Porque es una necesidad que puede ser satisfecha de las dos maneras. Solo que el Estado nos garantiza hasta un determinado nivel. A partir de ese nivel ya depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. En otra pantalla lo tenemos puesto de otra manera. Volvemos a insistir con este tema porque nos parece muy importante. Y ya dijimos varias veces que las necesidades públicas nacen de la vida colectiva. Cuando los ciudadanos se dan cuenta que determinadas necesidades no las pueden satisfacer, ni por sí ni por su grupo de pertenencia. Son las que han generado y han dado nacimiento al Estado. Y acá lo volvemos a decir de otra manera, que es una persona de derecho público, con población o comunidad de habitantes, con un territorio a defender y con un gobierno que es la representación nuestra en ese Estado. Sobre lo que ya hemos dicho, al menos las cuestiones más importantes. ¿Para qué? Para dar solución a los problemas más comunes. Y del consenso es que surge cuáles son las necesidades que el Estado va a satisfacer. Vamos a volver en la pantalla siguiente sobre este tema para puntualizar algunas de ellas. ¿Cómo hace el Estado para satisfacer esas necesidades? Lo hace a través de lo que se denomina la actividad financiera del Estado. Porque para poder satisfacer las necesidades, el Estado se tiene que poner en marcha, tiene que ponerse en acción, tiene que hacer algo. Y ese algo que hace es la actividad financiera del Estado. Entonces, ¿cómo se satisfacen las necesidades públicas? A través de la actividad financiera del Estado, que, como dije, tiene que estar coordinada en los distintos niveles de gobierno. En un momento, por ejemplo, la educación primaria estaba a cargo de la nación. Y después, en un momento, pasaron a la provincia. Entonces, en la década de los 60, por ejemplo, todas las escuelas primarias públicas eran nacionales. La escuela nacional número tal, la escuela nacional número tal. Y después pasaron a la órbita de las provincias. Esto debe ser coordinado para no superponerse o, lo que sería peor, para dejar necesidades sin satisfacer. Entonces, esa coordinación es imprescindible. Y como dije, tiene que ser horizontal y vertical. La vertical es coordinar nación, provincias y municipios. Y la horizontal es combinar las provincias entre sí, los municipios entre sí. Y esa coordinación tiene que estar acorde a la Constitución, que dentro de sus mandatos nos indica de que los ciudadanos, no importa en qué lugar de la República vivan, que felizmente tenemos un país grande de norte a sur, de este a oeste, y muy rico en recursos naturales, dice la Constitución que no importa dónde vive el ciudadano, las oportunidades deben ser las mismas. Bueno, ustedes se darán cuenta que con pandemia o sin pandemia ese objetivo no lo alcanzamos, porque en un país como el nuestro, con tantos recursos naturales, casi que es un pecado mortal que tengamos personas que pasan hambre. Y peor aún, que sean niños los que pasan hambre. Y eso ha sucedido, lamentablemente sucede, y si no llevamos adelante acciones contundentes, va a seguir sucediendo. Y no estamos cumpliendo con este mandato de que una persona que viva en el Chaco tiene que tener las mismas oportunidades de uno que viva en Ushuaia, de alguien que vive en Mendoza, de otra persona que vive en Capital Federal.
se imaginarán que no son las mismas necesidades. Cuando dice de que tienen que tener las mismas oportunidades para que se puedan desarrollar plenamente, a lo mejor el ciudadano de Formosa o de Chaco lo que necesita es agua que no tiene, a lo mejor el ciudadano de Ushuaia lo que necesita es calefacción, el ciudadano de Mendoza necesita protección contra las inclemencias del tiempo, que allí es un clima seco, ventoso, y capaz que el de Capital Federal necesita mayor prestaciones en transporte, por ejemplo. Entonces, el Estado, por lo menos en la concepción que nosotros tenemos, tiene que estar presente y coordinar esos distintos niveles de gobierno. Una herramienta para coordinar es el régimen que denominamos de coparticipación federal, yendo concretamente a lo que es tributario. El régimen de coparticipación federal es una ley que permite coordinar las finanzas públicas y más concretamente el reparto de los tributos, que es lo que importa en esta materia, entre la nación y las provincias, luego las provincias entre sí, y luego cada provincia derrama una parte de esos recursos tributarios en los municipios. Y después hay otra coordinación que es horizontal. Por ejemplo, la herramienta más importante, disculpen, me estoy dando clase, gracias. Decía que la herramienta más importante de coordinación a nivel horizontal es lo que conocemos con el nombre de convenio multilateral, que permite la distribución de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos entre las distintas provincias. Bajo determinadas condiciones, bajo determinadas circunstancias, la base imponible de este impuesto, que se llama impuesto sobre los ingresos brutos, se reparte como si fuera una torta entre las distintas provincias. Y luego cada provincia reparte dentro de ella entre los distintos municipios. Esto para que el contribuyente tribute de una manera razonable y que se evite de este modo que cada provincia quiera atrapar la misma base imponible, de modo que se comerían a la gallina que da los huevos. Entonces, para evitar eso, coordinamos. Esas son las herramientas más importantes de coordinación. Entonces son a nivel vertical, la ley de coparticipación federal, a nivel horizontal, el convenio multilateral, como dos ejemplos así muy contundentes y actuales. Otra forma de clasificarlo, que ya lo dijimos de algún modo, es, por un lado, las primarias o absolutas, y por otro lado, las necesidades públicas secundarias o relativas. Estas necesidades, que son necesidades humanas, ya lo dijimos, son múltiples, tienden a infinito, aumentan en relación directa con la civilización, algunas significan un avance, lo que se llama el progreso, en otras, como mencioné todo lo relativo al cuidado y a la conservación del medio ambiente, dimos pasos hacia atrás y ahora estamos tratando de dar pasos hacia adelante, van mutando, van cambiando. Lo que en un momento era una necesidad a satisfacer desaparece y aparecen otras. Entonces, por ejemplo, con la pandemia han aparecido nuevas necesidades y han desaparecido otras. O sea, apareció la necesidad de una vacuna que nos permita hacerle frente a la pandemia y entonces, bueno, muchos ya estamos siendo vacunados. A mí me la pusieron en el día de ayer porque entré en el grupo de más 60. Y así, ojalá, Dios quiera, la mayor cantidad de ciudadanos se vacunen, puedan acceder a la vacuna. Esa necesidad, un año y 2 meses atrás, era impensada. No existía en ningún horizonte, o un año y medio atrás. Nadie en el mundo se podía imaginar, o por lo menos nosotros que estamos acá, no teníamos ni conciencia hace un año y medio de la existencia de esta enfermedad y que tendríamos que hacerle frente. Y después la tecnología, que también va cambiando. Entonces el Estado tiene que estar presente, por ejemplo, en las comunicaciones. Son cada vez más complejas, más sofisticadas, pero a la vez nos permiten estar muy conectados. Entonces, por tomar un ejemplo,
dentro de los avances tecnológicos, hasta no hace tanto, guardábamos la información en unos soportes que eran impresionantemente grandes, que hoy ya nadie los utiliza. Eso fue cambiando, 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 y ahora cada vez se guarda más información en soportes tecnológicos cada vez más chiquititos. Entonces han desaparecido los que, por ejemplo, los cassettes, donde guardábamos determinada información de audio o de video, y así fuimos cambiando la forma de satisfacer determinadas necesidades, algunas de las cuales son primarias satisfechas por el Estado y otras secundarias o relativas. Y acá ponemos el ejemplo, capaz que no lo ven ustedes. Ya dijimos que la justicia sí o sí tiene que estar en manos del Estado, no puede existir justicia por mano propia. Y en el segundo cuadrito, capaz que ven que allí está un hincha de Argentina preparándose para el próximo partido. Claro que tiene un desfibrilador, porque nos hace sufrir la selección. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en un momento lo que se daba en llamar el fútbol para todos era una necesidad que se satisfacía por el Estado. Entonces, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo de que fútbol para todos esté a cargo del Estado y por lo tanto solventado por todos los ciudadanos, que estemos de acuerdo o no, y no importaba porque en un momento se definió de que el fútbol para todos lo soportaba el Estado. En el mismo momento en que el Estado lo toma a su cargo, pasa a ser una necesidad pública, nos guste o no nos guste. Entonces, todo el periodo en que fútbol para todos era accesible para todos los ciudadanos y satisfecho por el Estado, era una necesidad pública. Se supone que hubo un consenso para que el Estado tome a su cargo eso que se consideró era una necesidad para todos los ciudadanos, y en el mismo momento que la toma a su cargo, o sea, con dineros públicos, pasa a ser una necesidad pública, estemos o no estemos de acuerdo. Este ha sido uno de los ejemplos más contundentes para poner en blanco y negro cuando muchas veces sin estar de acuerdo la necesidad es pública, porque creo que no vamos a discutir en salud, no vamos a discutir en educación, pero hay otras en las cuales sí hay mayor discusión. Y cuando hablamos de cambios que se han producido, sea por cambios en la manera de vivir, cambio en la manera de pensar, cambios porque vamos conociendo cada vez más el funcionamiento de nuestro cuerpo, el funcionamiento del mundo, los avances tecnológicos. Entonces, algunas que eran impensadas, hoy son una necesidad, y más concretamente una necesidad pública. Ustedes saben que bajo determinadas circunstancias el Estado se hace cargo de lo que se conoce con el nombre de fertilización asistida. Esto hace, no sé, 40 años atrás era una utopía. Después comenzó siendo la posibilidad para algunos pocos. Luego tuvo una mayor extensión, pero siempre como una necesidad privada. El que quería acceder a esta posibilidad de tener hijos lo tenía que satisfacer de manera individual. Bueno, ahora el Estado, bajo determinadas circunstancias, se hace cargo de esta necesidad. Y hay otras que llevan un poco más de discusión, como por ejemplo la interrupción del embarazo, como por ejemplo el matrimonio igualitario, han llevado un poco más de discusión, y uno puede estar o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que son realidades, al menos en Argentina es realidad, y en otros países del mundo también lo son, otros siguen discutiendo, y en otros países son temas que directamente no se tocan por la concepción que tienen en los mismos. Avanzamos un poquito más. Y dicho de otra manera, las primarias o absolutas, esas son inmutables, son ineludibles,
son indelegables, o sea, el Estado las tiene que tomar a su cargo porque hacen a su propia esencia, a su génesis, a su nacimiento, por eso existe el Estado. Entonces allí tenemos, ya lo habíamos dicho, pero lo volvemos a repetir, porque una forma que aprendemos es repitiendo, diciéndolo de distinta manera, son la defensa estatal, el orden interno, la administración de justicia. En cambio, las secundarias o relativas, esas pueden cambiar, porque hacen a la concepción que tenemos del Estado. Y a su vez la concepción que tenemos del Estado también puede ir cambiando, para bien o para mal, depende de lo que cada uno piense, pero se supone que es el consenso generalizado. Entonces, para bien o para mal, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, estas necesidades, cuando las toma a su cargo el Estado, son públicas. Se supone que hay un consenso. Entonces, uno de los consensos se logran en la Cámara de Diputados, donde estamos todos representados, y a través del proceso de creación de las leyes. En la Cámara de Senadores estamos representados como provincias, pero en los diputados estamos representados los ciudadanos. Entonces allí es la máxima expresión de cuál es el consenso del momento, lo cual puede llevar más o menos tiempo, más o menos problemas, más o menos discusiones. Lo que sí creo que tenemos que aprender es a escucharnos, a respetar al que piensa distinto y bajo ningún punto de vista fomentar acciones violentas. Una vez que el Congreso ha sancionado una determinada norma, nos guste o no nos guste, es ley. Y la única forma de manifestar el disconformismo es a través de la justicia, recurriendo a la justicia porque esa norma consideramos es inconstitucional, pero bajo ningún punto de vista con alguna manifestación violenta, que debe ser absolutamente repudiada. Una cosa es expresarse, una cosa es utilizar la libertad y peticionar a las autoridades, pero otra cosa es seguir el camino de la violencia. Dijimos entonces que estas necesidades públicas, una vez que el Estado se pone en acción, lo hace a través de lo que se conoce con el nombre de actividad financiera del Estado. Y esa actividad financiera del Estado está a cargo de las finanzas públicas, que es una ciencia. Es una ciencia que estudia justamente esa actividad que desarrolla el Estado para poder satisfacer las necesidades públicas. En la pantalla nosotros decimos, las finanzas públicas estudian la actividad desarrollada por el Estado para obtener sus ingresos y efectuar sus gastos. Pero si ustedes lo aprenden, les resulta más fácil comprender diciendo de que es la actividad desarrollada por el Estado para satisfacer las necesidades públicas, está perfecto, está clarito. Ahora vamos a ver que los ingresos y los gastos tienen que quedar plasmados en el presupuesto, que es otra ley importante. Bueno, ahí ya dijimos en el segundo párrafo varias veces cómo es que llegamos a este punto de las necesidades públicas. Las finanzas públicas, en la concepción que tenemos actualmente y de manera generalizada, tienen por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. Esto dice el doctor Héctor Belisario Villegas, que es uno de los autores que nosotros recomendamos. Por otro lado, el maestro Dino Yarach Villegas es un autor cordobés vivo, digamos, de los actuales. En cambio, el doctor Dino Yarach, o Jarach, es un italiano que vino a vivir a la Argentina, fallecido ya hace unos cuantos años, pero ha sido contemporáneo, digamos, no es que ha vivido hace miles de años, sino no hace tanto. Vino a la Argentina, si no recuerdo mal, después de la Segunda Guerra Mundial, que de todo modo para ustedes debe ser mucho. ¿Qué dice el maestro? Que las finanzas públicas constituyen la actividad económica del sector público con su peculiar estructura que convive con la economía de mercado, en una suerte de asociación biológica o simbiosis. Y acá lo que nos parece importante de Yarach es que deja plasmado un concepto que nos parece muy importante, y es que
No puede existir el Estado, por un lado, funcionando como si fuera algo totalmente ajeno del funcionamiento de las empresas. En muchos casos uno escucha como que una cosa es antagónica con la otra. Y en verdad lo que tenemos que tratar es de funcionar de manera armónica. Y acá traemos un caso de no hace tantos años, cuando era presidente de Uruguay. Ay, ahora no me va a salir el nombre, se me voló el nombre, pero antes de la calle Pou estaba el presidente Valle. O sea, la calle Pou es de pensamiento de centro derecha, Valle, que estaba anteriormente, es socialista, y antes, ¿cómo se llamaba? Si alguno se acuerda, Mujica, el anterior, que también tiene un pensamiento de izquierda. Y ustedes saben que él incluso integró los Tupamaros, que han sido los guerrilleros de la década de los 70 en Uruguay. La guerrilla en ese momento actuaba en distintos países del mundo. Nosotros tuvimos también la actuación de distintos grupos guerrilleros. Uruguay tuvo los suyos, Chile, Perú, Centroamérica. En general fue una corriente de aquella década de los 60 y de los 70. Con o sin argumento, cada uno tendrá su pensamiento. Yo personalmente soy totalmente contraria a la violencia y por mucho que los argumentos sean válidos, me parece que ese camino no conduce a nada, y si ya en su momento lo hemos transitado, y lo hemos transitado con tanto dolor, sufrimiento, no tenemos que repetir esas historias. Yo pienso y siento así. Lo cierto es que justamente Mujica, Pepe Mujica, ha sido un tupamaro en décadas del 60 y del 70. Accede a la presidencia de Uruguay no hace tanto, y una de sus primeras expresiones fue que tenían que actuar de manera coordinada, en un vínculo razonable, democrático, equilibrado, tanto el Estado como las empresas privadas. Y eso sorprendió sobre todo a propios, o sea, no tanto a ajenos, como se dice, sino a propios. Incluso integrantes de su propio partido los repudiaron por esas expresiones que, a mi modo de ver, tienen mucho de razón, que es razonable, porque son las empresas privadas las que generan riqueza, las que dan empleo. Por supuesto que el Estado tiene que tener su mirada atenta, pero lo que él decía era eso justamente. La empresa es la que tiene que generar empleo, la que tiene que tener actividad, la que tiene que mover todas las fuerzas productivas, tanto de la actividad primaria, como de la industria, como del comercio, como de los servicios. Y al moverse toda esa maquinaria, toda esa actividad, se da trabajo, se crea riqueza, y el Estado también se favorece a través de, por ejemplo, el recurso más importante, como es el recurso tributario. Como dije, ha sido repudiado por propios integrantes de su partido. De hecho, él está casado con una señora que tiene un apellido rarísimo, que ni voy a tratar de pronunciar. Ella también ha sido Tupamaro. Ella, en ese momento que Mujica era el presidente, ella integraba el Poder Legislativo. Y también integraba el Poder Legislativo una hermana de esta señora, o sea, una cuñada de Pepe Mujica. Y ella era una de las más enojadas enérgicamente de que cómo Pepe Mujica los traicionaba, dándole un lugar de ese nivel a la empresa privada. Y bueno, él, con esa tranquilidad, esa forma de ser tan campechano, tan notorio, ¿no?, en Pepe Mujica, dijo que sin empresas no íbamos a llegar a ninguna parte. Básicamente lo que dijo es eso. Entonces, eso, que es de hace poco, este relato que ha sucedido hace poco, ya era una expresión de hace unas cuantas décadas de Dino Yarach. Y a mí me parece que es correcto. O sea, en mi pensamiento, me parece que esto es adecuado, que tratemos de funcionar
armónicamente. Y el Estado siempre tiene que tener su mirada en el control razonable, en el funcionamiento razonable de todas las instituciones públicas y privadas. Esto ya lo dijimos muchas veces. Hay un concepto de Dino Yarach. Y llegamos a este punto a manera de resumir esta parte, diciendo de que las actividades que lleva adelante el Estado, y el Estado es un ente ideal, entonces representado por el gobierno, ya dije, el gobierno es el que nosotros libremente elegimos, y a su vez los que son electos eligen sus equipos de trabajo y se tienen que hacer responsables de ello. Esa actividad es la que procura satisfacer las necesidades públicas, que consisten en, y otra vez hacemos la separación entre funciones públicas, que es la descripción de lo que va a ser el Estado, por eso llamamos funcionario, al que lleva adelante la función pública le llamamos funcionario, en una naturaleza exclusiva, indelegable, impostergable incluso, que se ejercen con las prerrogativas que le da el poder público, pero que no quiere decir que es un cheque en blanco, sino que tienen que cumplir con el mandato. El elegido, el gobernante, tiene un mandato y tiene que cumplir ese mandato, sin hacer uso de ningún privilegio, siempre pensando en el interés público, en el bien común y en que las acciones que se llevan adelante es en beneficio de la comunidad, de la ciudadanía, no en beneficio propio del que gobierna o de su grupo de pertenencia, que a veces tenemos un poco distorsionada esta idea. En cambio, los servicios públicos ya es propiamente la prestación, o sea, la función pública es la descripción de qué es lo que vamos a hacer. Administrar justicia. Y luego el servicio público ya es propiamente una prestación. Y esos servicios públicos pueden ser esenciales, son aquellos que presta directamente el Estado, o no esenciales, que si bien es cierto están dentro de la órbita del Estado, el Estado lo puede delegar en los particulares, por ejemplo, a través de los concesionarios. Por ejemplo, acá encontramos el transporte. El transporte, decimos, es el transporte público, es un servicio que satisface una necesidad pública. ¿Cuál es la necesidad pública? Trasladarnos. ¿Cómo se cumple esa necesidad pública? A través de un servicio que llamamos servicio público de transporte. ¿Quién lo cumple? O sea, ¿quién es el que se pone en marcha? Y puede ser el Estado mismo. Entonces, por ejemplo, los ferrocarriles eran totalmente estatales, Aerolíneas Argentinas ahora es una empresa del Estado, o puede ser a través de la delegación que el Estado hace en particulares a través de lo que se denominan las concesiones o los concesionarios. Es el ejemplo del transporte urbano o el transporte interurbano, que son compañías privadas en quienes el Estado ha concesionado el servicio. O sea que el Estado tiene que tener una mirada muy atenta a cómo se presta ese servicio. Por eso es que le llamamos servicios públicos, pero en verdad están prestados por empresas privadas. Acá está dicho de otra manera y está la separación o el distingo de cada uno de ellos. Los servicios públicos que tienen que cumplir con determinadas condiciones, tienen que ser indivisibles, o una de las condiciones o una de las características de los servicios públicos. Esto implica la imposibilidad práctica de particularizar, por ejemplo, la defensa exterior o la seguridad. No podemos decir le estoy dando tanto de defensa a tal ciudadano o tanto a otro. Se presta el servicio, se custodian las fronteras y se presta el servicio de manera indivisible. No estamos particularizando en un ciudadano. En cambio, los que cumplen con la condición de divisible son aquellos que se prestan concretamente a un ciudadano. Y sí podemos decir que está dirigido el servicio a tal ciudadano, como por ejemplo entregarle su pasaporte, su documento de identidad, administrarle justicia, en tal caso a tal persona. La otra clasificación indica que una de las características dentro de un grupo pueden ser uti universi y el otro grupo puede ser
uti singuli. ¿Qué quiere decir uti universi? Que los usuarios son indeterminados, como por ejemplo la Defensa Nacional, la Policía, la Gendarmería, los servicios que se brindan a través de la legislatura, sancionando las normas. No podemos particularizarlo. En cambio, en el segundo grupo hay usuarios determinados. El mismo ejemplo, otorgar el DNI, otorgar el pasaporte, hacer determinados controles. Por ejemplo, ahora todos los controles preventivos que se están haciendo con el COVID son individualizados en cada uno de los ciudadanos. Esta es la clasificación más común o las características más comunes de los servicios públicos. O son indivisibles o son divisibles. O son uti universi o uti singuli. Son dos maneras distintas de clasificarlos según sus características o sus particulares formas de llegar a la comunidad. En cuanto a los requisitos para que sean eficientes, se dice que tienen que cumplir con generalidad, o sea que todos los habitantes tienen que tener derecho a su uso. Uniformidad o igualdad implica que todos los habitantes tienen derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones, no brindarles a uno más y a otro menos. Y la igualdad que entiende la Constitución es igualdad entre iguales, no una igualdad aritmética, sino igualdad entre iguales. Regularidad quiere decir de que debe ser prestado conforme a las reglas y a las normativas y a los procedimientos y a las condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir regularidad? Que si el transporte de colectivo urbano que va a la universidad requiere de una frecuencia mayor en las horas pico, bueno, entonces pasará cada 5 minutos. Funcionará de lunes a lunes, pero los domingos va a tener menos frecuencia. Y eso no quiere decir que pierda regularidad, sino que se mantiene, pero la regularidad está dada de acuerdo a las pautas. Lo mismo que la continuidad. Significa que siempre lo presto, pero que a lo mejor el día lunes a las 7 de la mañana se necesita una mayor frecuencia que el domingo a las 7 de la mañana. Entonces, no significa que tiene que haber una prestación que aritméticamente sea igual, sino que tiene que satisfacer la necesidad de acuerdo a lo que se requiere en cada momento y en cada circunstancia. Y se plasma, como les dije anteriormente, toda esta actividad financiera en una ley que es el presupuesto. Ese es el instrumento financiero por excelencia, donde el Estado dice de dónde va a sacar los ingresos y en qué va a gastar. Los ingresos son los medios y en qué va a gastar son los fines. Y esto tiene que quedar dicho en el presupuesto para satisfacer esas necesidades, y tiene distintos aspectos esta actividad financiera. No solamente el aspecto jurídico, sino también los aspectos políticos, económicos, sociales, administrativos, y les diría que hasta sociológicos y antropológicos. Todo debe ser contemplado cuando se definen cuáles son las necesidades a satisfacer y de dónde se va a sacar el dinero. Como dijimos, esta actividad financiera se estudia en una ciencia, que es la ciencia de las finanzas públicas. Acá está dicho de otra manera, y también hacemos hincapié que puede haber una finalidad extrafiscal, sobre lo que vamos a volver un poquito más adelante. Acá dichos de otra manera los distintos aspectos, y por último, los distintos momentos, que son el de la planificación, el de la obtención de los recursos y el de la aplicación de esos recursos, que pueden ser gastos o inversiones. Y a lo largo de toda esta actividad financiera, algo que nos olvidamos o no lo ejercemos como es debido, que es el control. En todas estas etapas se tiene que dar el control permanente para que podamos ser eficientes. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. En la próxima vamos a abordar los gastos públicos y, como les dije, el link le vamos a poner dentro de la plataforma. Dejamos de compartir la pantalla y los saludo.
A ver qué me preguntan. Voy a mirar un poquito el chat. No, no es lo mismo absolutas o primarias y relativas y secundarias que materiales o inmateriales. No, no es lo mismo. ¿Hay algún apunte de algún profesor? Nosotros les sugerimos que lean los libros, se guíen del PowerPoint pero como una guía. O sea, no les sugerimos estudiar de apuntes que además son de otros. Tomen cualquiera de estos libros que hemos mencionado. Sí, en la plataforma están ya. Si a lo mejor no está exactamente este PowerPoint, hará uno con alguna diferencia, pero el contenido es exactamente el mismo. Bien, si no quedó claro lo de las necesidades, no me molesta, no me acuerdo ahora, ya se me perdió el nombre más arriba de la alumna, no me molesta que repregunte hasta que pueda comprenderlo bien. Así que buenas noches, nos vemos en la próxima clase, adiós, no se olviden de todo lo que les dije, chao, chao. Adiós, profe. Chao, profe, gracias. Adiós.